Buenas tardes, hermanos. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar a Dios. Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque nos das luz a través de ella. Oramos, Señor nuestro, porque podamos entender y atender tu santísima palabra en esta hora y que podamos discernir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Oramos, Padre nuestro, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ya escuchamos el título del estudio de hoy, y no es casualidad, porque mañana es el eclipse, ¿no? Todo el mundo está hablando del eclipse total que va a haber en América. Es el segundo que cruza los Estados Unidos de América en 7 años. Segundo eclipse total de sol en 7 años. Y esto lo subrayo, lo remarco, porque es algo extraordinario, porque apenas es el 8º eclipse que tiene lugar en los Estados Unidos desde su fundación en 1776. Tienen más de 200 años los Estados Unidos y mañana apenas va a ser el 8º eclipse solar total en el territorio de los Estados Unidos. Interesante porque además es el segundo en 7 años, un periodo de 7 años. Por esta razón, muchas personas están diciendo que el eclipse o esta situación del eclipse tiene que ver con la profecía bíblica. Y en realidad sí tiene que ver, pero no particularmente este eclipse en específico. Y por eso quiero que hablemos al respecto, para que no nos confundamos, para que entendamos que sí es parte de las señales, pero también es parte de lo que Dios creó. Fíjense ustedes, la verdad es que yo había pensado esto, pues digamos inconscientemente, hasta que recién en un estudio, en un documental, entendí que no, pero que pensé, ¿verdad? Ahorita les platico. Yo creí que los eclipses, como los que tenemos en nuestro planeta, tanto solares como lunares, pues era algo normal, entre comillas lo pongo, algo normal en los demás planetas, porque pues hay otros planetas que tienen sus satélites y pueden pues tener fenómenos semejantes. Y supuse que así era. Pero en este documental nos enseñaban diciendo, es que no es normal. Hay muchos planetas que tienen sus satélites, pero no tienen eclipses como los que tenemos en la Tierra. Y dije, caray, ¿cómo puede ser eso? Sí, sucede que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol. Entonces, pues es prácticamente imposible que lo pudiera cubrir, aún estando enfrente, ¿cierto? Porque es 400 veces más pequeña. Pero resulta que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Entonces se pueden alinear perfectamente para cubrirse mutuamente. ¡Wow! No sé si se le salen los ojitos así como a mí cuando dije, ¿cómo crees? Así es. El Dios que vienes tú a adorar hoy aquí
al cual nos consagramos hace unos momentos, es el que hizo la luna y las estrellas en esa proporción y en esa posición, para que eventos como el de mañana puedan darse en este planeta y no en otros lados, en todo el vastísimo universo. El creador del universo puso atención y lo puso porque quiere hablar contigo. ¿Sí sabías eso? Yo estoy seguro que sí lo sabías, nada más que no estabas consciente. Vamos a Génesis 1. Génesis 1, estoy cierto que todos hemos leído el capítulo 1 del Génesis, el primer capítulo de toda la palabra de Dios. En el versículo 14 dice: y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Esta maravilla que acabo de mencionar, y a lo mejor, como me pasó a mí, acabamos de entender, desde el principio Dios la planeó, porque lo hizo para que sean señales. Dice para las estaciones. Y en realidad el término en hebreo no se refiere únicamente o meramente a primavera, verano, otoño e invierno, para lo cual funcionan estas lumbreras. No solamente eso, sino se refiere a las santas citas. ¿Qué es eso? ¿Cómo que las santas citas? Sí, las congregaciones a las que Dios citaba a su pueblo para las celebraciones que muchas veces nosotros mencionamos o escuchamos o decimos que son las fiestas judías. Lo curioso es que los judíos dicen son las fiestas de Dios. Y es correcto, porque nosotros vemos como que lo celebran los judíos, pero en realidad Dios ordenó que se celebraran estas fiestas. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur, que es el día del perdón, etc. Todas estas celebraciones tienen que ver con estas citas santas entre Dios y su pueblo y tienen que ver con la luna y el sol. Esas son para señales de estas citas. Entonces sí, por supuesto, el eclipse de mañana tiene que ver con la profecía bíblica, pero no con una en particular, no una en específico. Y es fácil poder entender que otros hermanos se confundan, porque vamos a leer algunos pasajes que hablan acerca de lo que está pasando ahorita, en esta última semana anterior y por venir. ¿Sí? Exactamente lo que está pasando, dicen estos pasajes. Y entonces, por supuesto que es fácil que nos confundamos. Vamos a ver qué dice. Primero, leímos el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Vamos, por favor, al versículo 8 del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Dice, entonces dijo, mirad, no seáis engañados. ¿Sí? Fíjense que el Señor lo dice desde el principio. Mirad,
no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. No seáis engañados, dice el Señor Jesucristo en Lucas 21:8. No seáis engañados. En el versículo 9, inmediatamente posterior, dice, empero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. En estos días se cumplen ya 6 meses de la guerra entre Israel y en la franja de Gaza. 6 meses ya se cumplen de esa guerra. Seguramente habrán escuchado lo que sucedió en Tasco, del asesinato de una pequeña y cómo la turba enardecida, se quiso hacer justicia por propia mano y lincharon a una serie de personas y asesinaron a una de ellas. Lo escucharon en las noticias. Es bastante seguimiento se le ha dado a esta nota. Sediciones, como lo dice la palabra de Dios, guerras y sediciones. Pero claramente dice el Señor, es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. No luego. Y habrá grandes terremotos. Escucharon que hubo un terremoto fortísimo en Taiwán recientemente. No sé si todos escucharon, también tembló en Nueva York. Es un lugar extrañísimo para que haya terremotos o temblores. Tan extraño que por eso ahí tienen los rascacielos que hay en la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan. Y hubo un terremoto allí, el viernes pasado. Si nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Habrá grandes terremotos, versículo 11, perdón, habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias. Hoy, especialmente niños, se está reportando que están muriendo de hambre en la franja de Gaza. Hay hambres y hay pestilencias. Recientemente también se reportaban casos de sarampión en nuestro país, cuando se suponía que estaba ya erradicada esta enfermedad del territorio nacional. Y concluye el versículo 11, dice, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. ¿Sí? Grandes señales en el cielo. A más de este acontecimiento del eclipse, muy probablemente habrán escuchado de la manifestación de un cometa, la visualización o la posibilidad de ver un cometa durante la fase de la totalidad del eclipse. ¿Sí lo han escuchado o no? Sí. Quienes lo han escuchado saben cómo le llaman a este cometa. Exacto. Cometa el diablo, le llaman así. Y le llaman así porque el cometa es un trozo de hielo, un trozo gigantesco. Dicen que es aproximadamente 3 veces el monte Everest, el trozo de hielo que conforma este cometa, pero su cauda, es decir, la cola
de este cometa se puede visualizar en tonos rojos, rojizos. Por eso le llaman diablo o el diablo a este cometa. Tiene su nombre científico, pero la verdad no lo anoté y no me acuerdo. Son los descubridores, los apellidos de los descubridores. Y es un cometa que tardó, me parece que 75 años en regresar a la Tierra. Entonces, el que se dé un eclipse solar y que se pueda ver este cometa en el cielo, pues es una maravilla que nos toque en nuestro tiempo de vida, porque el próximo eclipse de estas características sobre ese territorio será en 20 años, aproximadamente, en 2044. Dios permita que, iba a decir que estemos, pero más bien que ya no estemos porque nos fuimos con Él antes. Y que no, Dios así lo permita, pero en 20 años sucederá algo semejante. Lo cual hace muy especial este evento, tanto el eclipse como la posibilidad de visualización de este cometa. Y este cometa, otra de las características interesantes que tiene es que se puede ver a simple vista, no se requiere un telescopio. Y si lo busquen hacia donde se pone el sol, por allí van a encontrar el cometa. Hacia donde se pone el sol, cuando se pone el sol. Ya después de que cae el sol, cuando está oscuro, se logra ver. Yo, en lo personal, no lo he visto físicamente, con mis ojitos me refiero, sino que lo he visto en videos de personas que han tenido la oportunidad de visualizar. Pero es factible ver según lo que se reporta. Todo esto concuerda, habrá espantos, el diablo, y grandes señales del cielo. Concuerda, ¿cierto? Concuerda con esto. Pero fíjense lo que dice después. Versículo 12. Mas antes de todas estas cosas, os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Esto ya pasó? Esto está pasando. En realidad, esto está sucediendo. A lo mejor no aquí en Xicalco, no aquí en la Rosa de Sarón, pero sí en nuestro país. En nuestro país ha habido y hay seria, muy seria persecución a nuestros hermanos cristianos, no presbiterianos nada más, a nuestros hermanos hijos de Dios, cristianos de todas las denominaciones. En Chiapas, ya desde hace décadas ha habido este tipo de persecución. Pero en estados más cercanos como Hidalgo, como Puebla, como Tlaxcala, en donde tenemos congregaciones de nuestro presbiterio, está sucediendo.
Yo recuerdo hace unos, ¿qué serán? 20 años, quizá un poco menos, pero poco. Y nos llegó información a la Unión de Sociedades de Esfuerzo Cristiano de este presbiterio de hermanos de Ixmiquilpan, muy cerca de Sociedad Hidalgo, que estaban siendo desplazados de Ixmiquilpan por ser cristianos. Les cortaban el suministro de agua por ser cristianos, nada más por ser cristianos. En Hidalgo, en nuestro país, y no los talibanes, o no jamás, no, los mismos mexicanos. Y estaba sucediendo en áreas de nuestro propio presbiterio. En aquel entonces oramos, de hecho tuvimos una velada de oración especial por este motivo. Y por la gracia de Dios bajó de intensidad ese tipo de ataques a nuestros hermanos. Pero hubo otro tipo de ataques distintos. Sin embargo, muchas veces porque no sabemos que suceden estas cosas, parece que no pasan, pero sí pasan y están pasando en nuestros días. ¿Pero te ha pasado a ti en lo personal? ¿Lo has vivido tú? Porque esto dice, os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles. A lo mejor no. A lo mejor no nos ha pasado. O a lo mejor sí. El punto es este. Todo lo que hemos visto como señales apuntan hacia el fin. Es correcto. Pero todavía no es el fin. El final, digámoslo, en esos términos. Todavía no. Hay que pasar otros acontecimientos. Hay que vivir otras experiencias. Todavía están por venir nuevas situaciones. Pero no por eso pensemos, no, todavía falta que venga el Señor, esto apenas principio de dolores. Sí, pero estos principios de dolores ya principiaron hace tiempo. Desde el siglo pasado, de hecho. Estamos en el siglo XXI. Los principios de dolores iniciaron en el siglo XX. Entonces, no lo soslayemos, no pensemos que, bueno, todavía falta entonces. Sí, falta, pero no demasiado. No demasiado. Simplemente hay que tener en consideración lo que dice la palabra de Dios. Recordemos cómo dice en Mateo 21:8. Mirad, no seáis engañados. Ahora vamos entonces, hermanos, a la segunda epístola a los tesalonicenses. La segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2. Probablemente recuerden que hablamos de la primera epístola en el capítulo 4 y 5, en donde el apóstol Pablo narra lo que conocemos como el arrebato o el rapto. Aquí el apóstol Pablo retoma ese relato, esa idea del arrebato, y en el capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses se refiere a ese momento como nuestro recogimiento a él. Vamos
a leer el versículo 1 y vamos a escuchar la voz de Dios a través de nuestro hermano, el apóstol Pablo. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Cuando leemos en español esta frase, pues entendemos que primero es la venida del Señor Jesucristo y luego nuestro recogimiento a Él, porque así está, en ese orden, ¿cierto? El detalle es que, aunque fue escrito en griego, en idioma griego, sigue la estructura del hebreo escolástico, del hebreo académico, digámoslo en esos términos, en donde el evento más remoto se pone primero y el más cercano después. Y esto me van a decir, ay, hermano, ¿de dónde saca esto? Saca de la manga esas explicaciones. No, es como cuando ustedes aprenden inglés, por ejemplo. Cuando empezamos a aprender inglés y queremos traducir las frases en inglés al español, dicen es que hablan al revés. No sé si les ha pasado eso, que lo dicen todo al revés. Y no es que lo digan al revés, es que así es la estructura en inglés. Es contraria a la lógica en español, pero así es la estructura en inglés. No es que lo digan al revés, si estamos claros. Pero vamos a comprobar esto. Ustedes recuerdan, el apóstol Pablo se describió o se autodescribió como fariseo de fariseo, que estudió, que aprendió a los pies de Gamaliel. Recordarán esa frase del apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Que él estaba instruido en las altas esferas académicas de su momento histórico. Y el mismo apóstol Pablo dijo, gracias a Dios, yo hablo más lenguas que ustedes, porque hablaba hebreo y hablaba griego, entre otras. Sí estamos claros, sí estamos claros. Ahora, en el Génesis hay una comprobación de lo que les estoy diciendo, de que primero se pone el más remoto y después el más cercano. ¿Ustedes recuerdan a los hijos de Noé? ¿Quiénes son? Eran tres. Exacto, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. ¿Quién era el menor de los tres? Jafet, ¿no? Jafet. Según nosotros, Sem, Cam y Jafet, Jafet sería el menor. Pues no. Vamos a ver qué dice Génesis, creo que es 6, si no me equivoco. No es cierto, si me equivoco. Génesis 9. Génesis 9, versículo 18, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ahora, por favor, vamos a leer el versículo 24. Fíjense que leímos, Cam es el padre de Canaán. Versículo 24. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Por qué maldijo Noé a Canaán? Porque su hijo, el menor, el más joven, lo había visto desnudo.
¿Y quién era el hijo más joven? El padre de Canaán, que es Cam. ¿Sí vieron? Sem, Cam y Jafet. Jafet es el de en medio, de hecho. Sem es el mayor. Cam, el menor, y Jafet, el de en medio. Se fijan en la estructura. Y ya sabían, nada más que no sabían que sabían. ¿Sí estamos claros? Ahora, no solo eso. El mismo capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses nos da la clave para entender precisamente esto. Antes de ver el capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses o retomarlo, quiero que leamos, por favor, el capítulo 1 de Hechos. Recientemente, en las 2 semanas previas, estuvimos recordando la entrada a Jerusalén, la pasión, muerte, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo y la ascensión de Él al cielo. Hechos 1 nos está narrando este evento precisamente, la ascensión. Y fíjense ustedes, dice a partir del versículo 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando el apóstol Pablo, en 2 a los Tesalonicenses, dice la venida de nuestro Señor, se refiere a esta, lo que nosotros conocemos como la segunda venida del Señor. Al cumplimiento de esta profecía en Hechos 1. Dice: empero os rogamos, hermanos, 2 a los Tesalonicenses 2:1, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la segunda venida, y nuestro recogimiento a Él. Claramente establece que son 2 momentos diferentes, 2 situaciones distintas. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera. Nuevamente, lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas, lo repite Dios a través de Pablo, aquí en 2 a los Tesalonicenses 2. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Voy a terminar de leer y regresamos a esta parte. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá el Señor Jesucristo sin que venga antes la apostasía. Apostasía. ¿Qué quiere decir esto de apostasía? Es dejar la creencia original, fundamental, basada en la palabra de Dios, darle la espalda y abrazar otras creencias distintas que van en contra de la palabra de Dios. No sé si esto le suena más o menos parecido. Precisamente este Jueves Santo, en la iglesia de Nativitas, recibimos a un hermano por testimonio, a un hermano que fue anciano gobernante en una iglesia
de la asamblea. Y lo recibimos en nuestra comunión como miembro en plena comunión de nuestra iglesia, luego de haber platicado con él. Y su testimonio viene acaso con esto precisamente. Él, durante la pandemia, empezó a congregarse, pues digitalmente, en nuestra iglesia. Porque previo al momento de la pandemia, resulta que el hermano se había, pues, por un lado, entristecido y por otro lado, enojado, porque en la iglesia en la que él asistía o a la que él asistía, de la que él era anciano gobernante, se empezaron a aceptar miembros de la comunidad LGBT, no solamente como miembros de la iglesia, sino incluso para ocupar posiciones dentro del servicio a Dios. Eso es apostatar de la fe. Y se los cuento, se los comento, porque no es una iglesia en Timbuktu, no es una iglesia en Europa o en Estados Unidos, que son bien liberales. No, es una iglesia en esta misma ciudad. En esta misma ciudad. No en la misma alcaldía, pero sí en la misma ciudad. Claramente Dios establece y dice la palabra de Dios que ni los afeminados ni los que se echan con varón heredarán el reino de los cielos. Claramente lo dice. Tan claramente como que hubo un juicio del que no pudo escapar Sodoma y Gomorra, que hubieran sido perdonados por Dios si hubiera habido al menos 10 en todo Sodoma y Gomorra que buscaran a Dios. Y no hubo ni siquiera 10. Porque Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Pero no fue así. Estamos viviendo un momento de apostasía extrema, en donde los supuestamente cristianos están dejando las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios y están abrazando. En inglés tiene una frase que dice doctrinas feel good, doctrinas para que te sientas bien. Y puedas convivir con los demás sin ser señalado. Pero eso, la palabra de Dios le llama apostasía. Entonces hay que revisar nuestras vidas para ver si no hemos sido sujetos a esa persecución porque estamos haciendo apóstatas. O si aún sin ser apóstatas, por la gracia de Dios hemos sido preservados de la persecución por venir. Si estamos claros, hermanos. Esto es algo muy importante, porque hoy tenemos que estar al tanto y al cuidado de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual de los que nos rodean. De verdad, a mí me da escalofrío dejar ver a mis hijos la televisión. Y bueno, la televisión es un decir, porque abren Netflix o ven Internet o Disney o lo que sea. Y bueno, ahorita que mencioné Disney, revisen ustedes, todas las grandes producciones fílmicas
originadas en Disney, todas, sin faltar una, tienen brujas de una u otra forma y tienen hechizos de una u otra forma. Desde Blancanieves, que fue la primera, hasta las más recientes. Piénsenlo tantito nada más. Y si no hay brujas, hay conjuros, o hay adoración a los muertos, o hay animismo. Revisen su catálogo de Disney y se van a dar cuenta. De verdad que a mí me da escalofrío. Cada vez nos cuesta más trabajo poder encontrar una película familiar que ver. Pero tenemos que procurar por el bienestar espiritual de nuestros chicos, de nuestros pequeños, de nuestros niños. Tenemos que cuidarlo. Porque, bueno, de las más recientes aportaciones de Disney fue una película en la que abiertamente uno de sus personajes principales es homosexual y se casa con su pareja homosexual en la película. Y es una película de Disney ahora manejada por Pixar, o bueno, más bien elaborada por Pixar, que en sus orígenes Pixar no tenía esas tendencias, al menos no tan definidas o tan claras, ¿no? Pero sí nos damos cuenta, la apostasía, eso sí estamos viviendo. Estamos viviendo un momento en que los cristianos o los que se supone que deben ser cristianos están dejando las enseñanzas fundamentales de Dios y están abrazando otras cosas que no son de Dios. Y las permean de amor y de como que todo está bien, todo está bonito, todo es correcto. No es cierto. Si Dios dice que no es correcto, no es correcto. Es que eso es antiguo, eso es retrógrada. No, es cierto. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no tiene que modernizarse. El hombre debe dejar de corromperse, que es diferente. Y tampoco puede tan fácil. Por eso necesitamos de Cristo. Si estamos claros, hermanos. Entonces, fíjense ustedes. Dice que no vendrá el Señor Jesucristo, versículo 3, según a los Tesalonicenses 2, sin que venga antes la apostasía. Ya está viniendo la apostasía, pero también dice, sin que venga antes, que el que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Este personaje, en el contexto de 2 Tesalonicenses 2, se conoce como el anticristo, o en el término griego, anticristos. Pero fíjense ustedes qué significa anticristos en griego. La partícula anti en el castellano lo vemos como en contra de, ¿cierto? Por ejemplo, un antimosquitos, ¿no? Es para que repela los mosquitos. Un antídoto es algo que nos sana en contra de algún veneno, ¿cierto? O un antitranspirante es el que no permite o el que inhibe la transpiración, en contra de la transpiración. Así es la partícula anti en español.
no así en griego. En griego, anti quiere decir en lugar de. Y Christos, lo que nosotros transliteramos como Cristo, es ungido en lugar de el ungido, anticristos, el que quiere ocupar el lugar del Señor Jesucristo, que es el ungido por excelencia. Eso es a lo que se refiere, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y dice el mismo Dios en 2 Tesalonicenses 2 que el Señor Jesucristo no vendrá sin que primero haya apostasía, que ya está habiendo, y se manifieste el anticristo, sino que vendrá después de eso. ¿Sí estamos claros? Ahora, fíjense ustedes, versículo 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste este hombre de pecado, el anticristo, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo, nuevamente reitero, es el anticristo. Y cuando venga el Señor en su segunda venida, lo va a destruir. Luego entonces, primero tiene que manifestarse la apostasía, luego el anticristo y después ser la venida del Señor. ¿Cierto? Es lo que dice la palabra de Dios. Dice que todavía no se ha manifestado porque hay algo o alguien que impide. En el versículo 7 dice, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Quién es el que ahora impide el pecado? ¿O quién te redarguye de pecado? A ti. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. ¿Dónde reside el Espíritu Santo? Es en mi corazón, así hermana, sí, en mi corazón es correcto, así. En mi corazón es correcto. Reside en la iglesia, ¿cierto? Reside en la iglesia. Y hoy, cada vez es menos, pero la verdad es que todavía hay personas que no conocen a Dios, pero te conocen a ti. Y que por respeto a ti, o no fuman, o no toman, o no dicen malas palabras, o no hablan de ciertos temas, porque tú estás presente. Y no por ti, sino por el Espíritu Santo que reside en ti, porque redarguye de pecado a esas personas. Ahora impide la manifestación clara del pecado. Pero ¿cómo va a ser quitado el que ahora impide? Exacto. Es correcto, hermana. Con el arrebato. Con el arrebato. Ahora, tengamos claro que el Espíritu Santo vive en mi corazón, en tu corazón. Pero recordarán ustedes que antes de la ascensión del Señor, eso no sucedía. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es omnipresente. Está en todo el universo, no solamente en todo el mundo, en todo el planeta, en todo el universo simultáneamente, porque es el Espíritu de Dios. Pero al vivir en la iglesia, redarguye de pecado. Cuando la iglesia sea removida,
Es decir, en el arrebato será quitado ese redarguidor de pecado y se manifestará claramente el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces vemos cómo nuestro recogimiento a él es antes, o tiene que ser antes, de acuerdo al texto y el contexto de 2 Tesalonicenses 2. Nuestro recogimiento a él tiene que ser previo para que se manifieste el hombre de pecado, que será muerto con la venida del Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Si estamos claros. Fíjense ustedes, vamos rápidamente a regresar a a Lucas 21. Lucas 21. Y vamos a ver el versículo 28. Dice, a partir del versículo 28. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y el versículo 36. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesucristo dice aquí de evitar todas estas cosas que han de venir, se refiere al arrebato. Para estar libres antes de que pasen todos estos juicios. ¿Sí estamos claros? Que seáis tenidos dignos, por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, para concluir, regresemos a 2 Tesalonicenses 2. A partir del versículo 13, dice la palabra de Dios. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nosotros, fíjense qué cosa más espectacularmente maravillosa y hermosa, dice el versículo 13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, no queridos de Pablo, dice amados del Señor. Debemos dar gracias por vosotros, amados del Señor. Tú eres amado del Señor. Tú eres amada del Señor. Y tenemos que agradecerle a Dios el que tú seas amada, amado del Señor. ¿Por qué eres amado? Porque te escogió desde el principio para salud, para salvación. Tú estás aquí porque Dios te escogió desde el principio para salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, estad firmes y retened la doctrina. En otras palabras, no apostates. No dejes lo que sabes de Dios y abraces
doctrinas de demonios. No. Estad firmes y retened la doctrina. Porque con esto Dios nos amó, nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia, consuelo en nuestros corazones y que nos confirme en toda buena palabra y obra. Nuestro Señor Jesucristo, en nuestro día a día. Sí, podemos ver, podemos constatar las maravillas de la creación de Dios. Nos recuerdan lo que dice su santísima palabra, pero no nos hacen temer. Al contrario, nos da gozo, nos da alegría, porque nuestra redención está cerca, dice la palabra de Dios en Lucas 21. Nuestra redención está cerca. Por lo tanto, vivamos agradecidos con Dios porque Él nos amó para salvación. Y entre tanto que Él viene por nosotros, mantengámonos firmes, abrazando la doctrina verdadera de Cristo. Y que Dios nos bendiga, hermanos.